Los hijos del diablo. Todos somos hijos de Dios, dijo el Papa Francisco en octubre de 2020. Y líderes religiosos de diferentes organizaciones religiosas del mundo lo acompañaron con sus oraciones por la paz del mundo. Al parecer, todos están de acuerdo en que todos somos hijos de Dios. La expresión todos somos hijos de Dios lleva implícita la idea de que no hay hijos del diablo. Estos líderes religiosos nos quieren convencer de que todos somos hermanos de la misma familia, la familia del Dios Todopoderoso. Nos están diciendo que no existen los hijos del diablo. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia de Dios? ¿Qué enseñaron Jesús y sus apóstoles? ¿No hay hijos del diablo? Veamos lo que dijo Jesús a los líderes religiosos judíos que deseaban matarlo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él, en sus comienzos, fue un asesino. No se mantuvo fiel a la verdad, porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. En cambio, como yo les digo la verdad, a mí no me creen. Queda claro que Jesucristo no está de acuerdo con los líderes religiosos de las religiones del siglo XXI. De lo que dijo Jesús, deducimos que los mentirosos y asesinos son hijos del diablo. Además, los que no escuchan las enseñanzas de Jesús y la obedecen, son hijos del diablo. Ahora veamos lo que dijeron los apóstoles sobre este tema. Leamos lo que comentó el apóstol Juan en su evangelio. Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13 dice: La luz verdadera que alumbra a todo tipo de personas estaba a punto de venir al mundo. En realidad, Él ya estaba en el mundo. El mundo llegó a existir por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Ahora bien, a todos los que sí lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, porque demostraban fe en su nombre. Y ellos no nacieron de sangre, ni por voluntad humana, ni por la voluntad de un hombre, sino que nacieron de Dios.
Es obvio que no todo ser humano es hijo de Dios. Los que reciben el derecho de estar en la familia de Dios como uno de sus hijos son aquellos que demuestran fe en el nombre de Jesucristo. De modo que hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Leamos lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta a sus hermanos cristianos. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9 al 12, dice: Nadie que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, y él no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se reconocen por esto. El que no practica la justicia no proviene de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que provino del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias acciones eran malvadas, pero las de su hermano eran justas. Así es, los mentirosos, ya sean religiosos, políticos o de cualquier tipo, y asesinos, son hijos del maligno, es decir, del diablo. El apóstol Pablo escribió una carta al joven discípulo Timoteo, dándoles instrucciones para que sepa comportarse como miembro de la familia de Dios. Leamos lo que escribió. Aunque espero ir a verte dentro de poco, te escribo estas cosas para que, en caso de que tardara, sepas cómo debes comportarte como miembro de la familia de Dios, que es la congregación del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. El superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario, y estar capacitado para enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino razonable. No debe ser conflictivo ni amar el dinero. Debe ser un hombre que dirija bien a su familia y que tenga a sus hijos en sujeción a él con toda seriedad. Porque si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? No debe ser un hombre recién convertido, para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el diablo. Además, debe tener una buena reputación entre la gente de afuera, para que no se le pueda reprochar nada y no caiga en una trampa del diablo. Igualmente, los siervos ministeriales deben ser serios, no deben ser de lengua doble,
ni beber mucho vino, ni codiciar ganancias deshonestas, sino que deben aferrarse al secreto sagrado de la fe con una conciencia limpia. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 9. Los hijos de Dios son todos los miembros fieles y obedientes de la congregación cristiana. Las mujeres cristianas también son hijas de Dios. El apóstol Pablo le escribió a las hermanas cristianas lo siguiente: las mujeres igualmente deben ser serias y no calumniadoras. Deben ser moderadas en sus hábitos y fieles en todas las cosas. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pedro también le escribió a las hermanas cristianas: del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos, para que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra, gracias a la conducta de sus esposas, por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta y su profundo respeto. Que su adorno no sean cosas externas, peinados trenzados, adornos de oro y ropa lujosa, sino que sea la persona secreta del corazón en el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran valor a los ojos de Dios. Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado, que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos. Tal como Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas, siempre y cuando continúen haciendo lo que está bien y no se dejen dominar por el miedo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Este es el comportamiento de los hijos de Dios. Son su familia. Dios y el Señor Jesucristo los ama y protege. El apóstol Pablo hace una descripción en detalle de la conducta de los que no son sus hijos, los que han decidido ser hijos del diablo. Leamos lo que se escribió en Romanos, capítulo 1 y versículo 18 en adelante. Así es, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda irreverencia e injusticia de los hombres, que de un modo injusto dificultan el progreso de la verdad. Pues lo que puede conocerse de Dios lo tienen claramente a la vista, ya que Dios se lo ha mostrado con claridad. Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sus razonamientos se volvieron inútiles y su corazón insensato se oscureció. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron tontos
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por algo parecido a la imagen del hombre corruptible, así como de aves, animales de 4 patas y reptiles. Por lo tanto, de acuerdo con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la impureza para que deshonraran sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y le dieron servicio sagrado a la creación más bien que al Creador, que es alabado para siempre. Amén. Por eso, Dios los entregó a una pasión sexual vergonzosa, porque las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por otras que son antinaturales. Del mismo modo, los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres, ardieron de pasión unos por otros, y hombres con hombres hicieron lo que es obsceno, y ellos mismos recibieron el castigo completo que se merecían por su error. Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 27. En vista de que no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mentalidad desaprobada para que hicieran cosas que no se deben hacer. Estaban llenos de todo tipo de injusticia, perversidad, codicia y maldad. Estaban llenos de envidia, asesinato, peleas, engaño y malicia. Eran chismosos y calumniadores, odiaban a Dios, eran insolentes, arrogantes y fanfarrones, planeaban cosas malas, desobedecían a los padres, no tenían entendimiento, no cumplían sus acuerdos, no tenían cariño natural y eran despiadados. Aunque ellos conocen muy bien el justo decreto de Dios, es decir, que los que practican esas cosas merecen la muerte, no solo siguen haciendo esas cosas, sino que también aplauden a los que las practican. Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 32. El destino final de los hijos del diablo ya está escrito. Serán destruidos para siempre. Recibirán el mismo final reservado para el diablo y sus ángeles, demonios. Leamos lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 5 al 8. Dice: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo: escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Y me dijo: ya se han hecho en realidad. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. Todo el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero a los cobardes, a los que no tienen fe, a los que son sucios y repugnantes, a los asesinos, a los que son sexualmente inmorales, a los que practican el espiritismo, a los idólatras y a todos los mentirosos, les espera el lago que arde con fuego y azufre,
que representa la muerte segunda. Por favor, compare con Apocalipsis 20:10, donde nos muestra que el diablo tiene el mismo final, la muerte segunda, la destrucción total y completa, eterna. Estimado amigo, usted ha recibido un cuidadoso estudio de lo que dice la Biblia sobre este tema, los hijos del diablo. Pero además, usted también sabe cómo identificar a los verdaderos hijos de Dios. Ahora está bien informado. No permita que maestros que dicen representar a Dios, al Dios de la Biblia, Jehová, lo engañen con doctrinas que se han inventado. Están tratando de confundirlo con filosofías humanas, con razonamientos falsos. Sus ideas de lo que es justo, amoroso y sabio no armonizan con los pensamientos de Dios. Le sugerimos, lea lo que Dios piensa en Ezequiel capítulo 18. Ahora vamos a leer de este capítulo los versículos 21 al 23. Ahora bien, si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece mis estatutos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. No se le tendrá en cuenta ninguna de las ofensas que haya cometido. Seguirá vivo por hacer lo que es justo. ¿Acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado? Afirma el Señor soberano Jehová. ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga vivo? Por eso, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa impura, y yo los recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová, el Todopoderoso. Segunda carta a los Corintios 6, versículo 17 al 18. ¿Es correcto abandonar una organización religiosa que enseña doctrinas contrarias a las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles? Dios dice que es correcto. Dios promete recibirnos, aceptarnos como sus hijos e hijas. No debemos sentir temor, no debemos dudar. Tenemos que tomar esa decisión de inmediato. Debemos dejar de asistir a sus oficios religiosos y escuchar a sus maestros. Es como dice Jehová: dejen de tocar la cosa impura. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo, comparta este video con sus amigos y parientes.